Cuando hablamos de grandeza, un nombre siempre se eleva por encima del resto. Michael Jordan. Pero antes de convertirse en una leyenda, era solo un joven con un sueño, una pasión y una determinación que cambiarían el deporte para siempre. Esta es la historia del hombre que voló más alto que nadie. Esta es la historia del rey del aire. Michael Jeffrey Jordan nació el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn, Nueva York. Aunque nació en la gran ciudad, su familia se mudó a Wilmington, Carolina del Norte, cuando él era aún un niño. Fue en esas canchas humildes del sur donde MJ comenzó a moldear su leyenda. Desde pequeño, Jordan destacó por su competitividad feroz. En la secundaria Laney High School, fue cortado del equipo de baloncesto en su segundo año, una anécdota que se convertiría en mito motivacional. En lugar de rendirse, entrenó sin parar. Al año siguiente, regresó al equipo y arrasó. En 1981, Michael recibió una beca para jugar con los Tar Heels de la Universidad de Carolina del Norte bajo el legendario entrenador Dean Smith. Fue en esta etapa donde captó la atención nacional. El momento clave, el 29 de marzo de 1982, Jordan anotó el tiro ganador en la final del campeonato universitario contra Georgetown. Tenía solo 19 años. En Carolina, Michael no solo brilló como atleta, también desarrolló su ética de trabajo. En 1984, fue elegido como el jugador universitario del año. Ese mismo año, decidió dar el salto a la NBA. El 26 de junio de 1984, Jordan fue seleccionado en la tercera posición del draft de la NBA por los Chicago Bulls. Increíblemente, fue precedido por Hakeem Olajuwon y Sam Bowie, una decisión que Portland lamentaría para siempre. Desde su debut, Jordan electrificó la liga. Promedió más de 28 puntos por partido en su temporada de novato y ganó el premio al novato del año. Pero más allá de las estadísticas, fue su estilo de juego, ágil, explosivo, audaz, lo que capturó la imaginación de millones. La era Jordan comienza 1986-1990. Durante sus primeras temporadas, Jordan se consolidó como una superestrella, pero los Bulls no lograban pasar de las rondas iniciales de playoffs. En 1986, anotó 63 puntos contra los Boston Celtics en un solo juego de playoffs, un récord que aún permanece. Luego, el verdadero punto de inflexión llegó en 1987. Cuando Jordan promedió más de 37 puntos por partido, uno de los registros más altos de la historia moderna. Su fama creció también fuera de la cancha. Nike lanzó las Air Jordan, cambiando para siempre la cultura del calzado deportivo. Phil Jackson, Scottie Pippen y el sistema triángulo, 1989-1991. En 1989, los Bulls nombraron a Phil Jackson como entrenador. Con él llegó una nueva filosofía, el sistema triángulo, diseñado por Tex Winter, que potenciaría no solo el talento individual de Jordan, sino el juego en equipo. Ese mismo año, un joven alero llamado Scottie Pippen comenzó a convertirse en la pareja ideal para MJ. Juntos formaron una de las duplas más temidas en la historia del baloncesto. El primer tricampeonato, 1991-1993. Finalmente, en 1991, los Bulls superaron a los Detroit Pistons en playoffs, sus archirrivales durante años. En las finales, enfrentaron a Magic Johnson y los Lakers. Jordan promedió más de 30 puntos por juego y logró su primer anillo de campeonato. El segundo llegó en 1992 contra los Portland Trail Blazers, con la icónica imagen de Jordan encestando triples y encogiéndose de hombros. El tercero, en 1993, llegó tras una batalla intensa contra Charles Barkley y los Phoenix Suns. Jordan había conquistado la NBA, era campeón, MVP, ídolo global. Pero en medio del éxito, la tragedia golpeó. La tragedia que lo cambió todo, 1993. En julio de 1993, su padre, James Jordan, fue asesinado durante un robo. Esta pérdida devastó emocionalmente a Michael. En octubre de ese mismo año, el mundo quedó en shock cuando anunció su retiro del baloncesto. Jordan, con solo 30 años, se alejó del deporte que había dominado. Michael Jordan, jugador de béisbol, 1994. Con el número 45 en la espalda, MJ firmó con los Chicago White Sox,
para jugar béisbol en ligas menores. Muchos lo criticaron, pero para Jordan fue un tributo a su padre, quien siempre soñó con verlo como beisbolista. Aunque su desempeño fue modesto, su ética de trabajo y dedicación fueron admirables. Pero el baloncesto no lo había soltado. De casi 2 años fuera de las canchas, el 18 de marzo de 1995, Jordan anunció su regreso con 2 palabras que sacudieron al planeta: "I'm back". Al día siguiente, regresó a la cancha contra los Indiana Pacers. Aunque no fue su mejor partido, el 28 de marzo demostró que aún tenía magia, anotando 55 puntos contra los New York Knicks en el Madison Square Garden. Ese año, los Bulls cayeron en playoffs ante Orlando Magic, pero MJ estaba recargando energía para algo más grande. El segundo tricampeonato, 1996-1998, temporada 96. Con el regreso de Dennis Rodman, los Bulls dominaron la NBA. Michael ganó el MVP de la temporada, el MVP del All-Star y lideró al equipo a 72 victorias, un récord histórico en ese momento. En las finales de la NBA, derrotaron a los Seattle Supersonics. Jordan alzó su 4º anillo, un momento cargado de emoción, ya que coincidía con el Día del Padre, en honor a su fallecido padre. Temporada 97. El quinto campeonato llegó tras una intensa batalla contra los Utah Jazz. En ese enfrentamiento se dio el legendario Flu Game, donde Jordan, visiblemente enfermo, anotó 38 puntos en el juego 5. Un acto de voluntad pura. Temporada 98. La temporada final con los Bulls fue un espectáculo mediático, documentado años después en The Last Dance. Jordan volvió a ser MVP, y en las finales volvió a enfrentar a los Jazz. Con menos de 20 segundos restantes, robó el balón a Karl Malone y encestó el tiro ganador sobre Bryon Russell. Un cierre perfecto. 6 campeonatos, 6 MVPs de finales, innumerables momentos inmortales. Segundo retiro, 1999. El 13 de enero de 1999, Jordan anunció su segundo retiro. Esta vez parecía definitivo. Se despidió como el mejor jugador de todos los tiempos, dejando una huella imborrable en el baloncesto y la cultura global. Pero aún no era el final. La etapa Wizards, 2001-2003. En septiembre de 2001, a los 38 años, Jordan anunció su regreso, esta vez con los Washington Wizards. Aunque no logró llevar al equipo a playoffs, demostró que su nivel seguía siendo élite. En su última temporada promedió más de 20 puntos por partido. El 16 de abril de 2003, jugó su último partido en la NBA. El mundo entero se puso de pie para despedirlo. El legado estaba completo. El Jordan empresario y filántropo Michael Jordan no solo dominó la cancha. Fuera de ella, construyó un imperio. La marca Jordan de Nike se convirtió en una de las más influyentes del planeta. En 2006, se convirtió en copropietario de los Charlotte Bobcats, hoy Hornets, y en 2010 se volvió el primer exjugador en ser dueño mayoritario de un equipo de la NBA. En 2020, prometió donar $100 millones en 10 años para apoyar causas de justicia social y equidad racial. Legado de Michael Jordan. 6 veces campeón de la NBA. 5 veces MVP de temporada. 6 MVP de finales. 14 veces All-Star. 2 veces medallista de oro olímpico, 1988, 84 y 1992. Miembro del Dream Team. Inducido al Salón de la Fama. En 2009, Jordan cambió el deporte, el marketing, la mentalidad del atleta moderno. Inspiró a generaciones, desde Kobe Bryant hasta LeBron James. Y más allá del deporte, fue símbolo de excelencia, esfuerzo y perseverancia. Michael Jordan no solo jugó baloncesto, definió lo que significa ganar, competir, liderar. Su historia no es solo de puntos o títulos, es de superación, legado y grandeza, porque los ídolos vienen y van.
pero las leyendas como MIA son eternas.